Muy buenas amigos y amigas de Team Barça, bienvenidos a la sección de deportes electrónicos del podcast que aún no tiene nombre, pero estamos trabajando en ello y que habla con la relación del Fútbol Club Barcelona con la industria de los deportes electrónicos. En este episodio hablaremos con un aficionado a los videojuegos y licenciado en ciencias del deporte que le llamó la atención aquello de trabajar como analista técnico-táctico. Al ser un trabajo relativamente desconocido allá por 2015, probó suerte con ese puesto, pero en un contexto completamente diferente al que se esperaba, concretamente en los deportes electrónicos, en un título llamado League of Legends. Desde entonces su carrera en los banquillos ha sido un éxito, pasando desde equipos nacionales hasta las dos grandes potencias europeas como lo son G2 Esports o Fnatic. Él mismo afirma que no se esperaba acabar en esta industria, aunque tampoco creo que se imaginara que sería parte del Fútbol Club Barcelona. Hoy estamos con el primer entrenador del equipo de League of Legends del Barça, Alex Parejo, también conocido como Mapache. Bienvenido, Mapache, es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por la introducción. La ha hecho muy bien. Pues ponemos un poquito en contexto. Mapache, tú empiezas la carrera en G2 Vodafone, un equipo nacional, escalas a Europa, lo que hemos recordado en otros episodios, la LEC, la máxima competición europea, pero dejas la LEC después de varios años como analista y formando parte de cuerpos técnicos para volver a la Superliga. 2021 formas parte del Cream Real Betis. Y en noviembre del 21 te llega la llamada del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué te sedujo para fichar por el Barça en lugar de otra organización que quizás sí tendría más experiencia en la escena? Pues sí, tú lo has dicho, yo no me esperaba entrar en el Barça y como antes no me esperaba entrar en los esports, es algo que me acabó conquistando. Y bueno, mi vida entera ha girado en torno al deporte, ¿no? Toda mi formación gira en torno al deporte y soy una persona muy deportista y llevo por bandera los valores que puedo traer del deporte, ¿no? Entonces, a lo largo de mi carrera deportiva dentro de los esports. He traído muchos valores del deporte y poco a poco veía cómo iban entrando equipos de fútbol. Lo que pasa es que no hacían una apuesta clara, ¿no? Era siempre a través de una agencia, a través de un tercero que le hacía la gestión y ellos solo ponían lo que es el nombre. Si bien estuve en el Betis y fue un poco un primer contacto con un equipo de fútbol dentro del sector de los esports, quedé encantado y cuando me llegó la oferta del Barça, pues mucho más contento de formar parte de un club tan grande, con unos valores tan importantes para mí y de poder ser eso, ¿no? Un histórico, el primer entrenador de un equipo tan importante en la industria de los deportes electrónicos, como es el Barça. Y ahora que has comentado este hecho, en otras entrevistas has mencionado que el llegar en noviembre te dio poco tiempo para fichar. Pero claro, tú fuiste como la base del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el hecho de tener las llaves del equipo de League of Legends? ¿Y en qué te basaste para fichar, tanto lo que se refiere como jugadores como cuerpo técnico? Sí, sí es verdad. El año pasado, a la hora de los fichajes, nosotros llegamos tarde porque el mercado fue muy movido desde el principio. Cuando yo llegué al proyecto ya había equipos que tenían el roster completado, como puede ser Fnatic Team, que eso ya tienen los 5 jugadores juntos. Entonces nosotros llegamos un poco más tarde a la temporada de fichajes. Cuando llegas tarde no tienes todas las cartas sobre la mesa para elegir, entonces tienes que moverte más rápido y es lo que hicimos nosotros. Optamos por un dúo jungla medio, que eran dos compatriotas de Bulgaria, que ya querían jugar juntos y para nosotros, para mí en concreto es muy importante que los chicos quieran jugar juntos, todas las sinergias que puedan traer de casa son bienvenidas y todas las sinergias que yo me pueda imaginar de, pues, este perfil va a encajar bien con este, todo eso se tiene que confirmar. Todo eso son preguntas que tenemos que hacerle a los chicos dentro de las entrevistas, porque al final yo no pienso que puedas crear un puzzle a través de 5 jugadores buenos si entre ellos no hay química, ¿no? Entonces, la parte de la química para mí fue muy importante y es muy importante en general dentro de lo que es, una temporada de fichajes. Y también busca un balance de liderazgo, porque la comunicación en este juego es muy importante, entonces encontrar mucha gente buscaba, antes era más típico buscar un shot caller, ahora la comunicación es mucho más dinámica y, y se buscan perfiles comunicativos, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando ya estábamos cerrando lo que viene a ser el roster, teníamos 4 perfiles que ya per se traían mucha comunicación
a la tabla y necesitamos un perfil para cerrar de support, que alguien que no hablara mucho, ¿no? Entonces estamos dudando entre dos, pues al final el que decantó la balanza fue el que menos hablaba en ese sentido, ¿no? En esa dimensión comunicativa. Claro, aquí por contextualizar un poco, el mercado de fichajes en League of Legends empieza a partir de octubre-noviembre, porque es cuando acaba el año natural de la competición, y en League of Legends tenemos 5 posiciones, que serían top, jungla, medio, tirador o AD Carry en inglés, y apoyo, que en inglés sería support. Eh, Estos roles, como ha dicho Alex, han evolucionado, sobre todo en lo que ha dicho de lo que es el shot caller, que es como quien tiene la batuta, ¿vale? Como si de repente estamos jugando a fútbol y tú sabes quién es el que manda, pues esto a lo largo del año, sí que, como ha dicho el técnico del Barça, antes era más estructural, hay leyendas dentro del videojuego como jugadores que se llaman Mata, como el futbolista, que representan bien eso, pero al cabo del tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Y precisamente en la evolución que ha tenido el Barça, en el primer tramo fue muy bueno, porque quedasteis segundos en fase regular, terceros en playoffs, y una cosa que destacó siempre durante esa temporada, recordemos, van dos, primavera y verano, estamos hablando de la primavera, es la regularidad. ¿En qué trabajasteis y cómo trabajasteis para poder conseguir esta característica? Pues sí, la verdad es que es algo de lo que estamos muy orgullosos, de la regularidad, porque al final nosotros lo que queremos es desplegar un estilo de juego que sea reconocible, que sea nuestro y que sea em, siempre parecido y que perdamos o ganemos, al final siempre juguemos de la misma forma, ¿no? Y para nosotros en primavera es algo que hicimos y que estamos muy orgullosos de ello y llevó a buenos resultados. Y como lo trabajamos, que nosotros tenemos un sistema de trabajo, obviamente nos adaptamos a los jugadores, a las circunstancias. Es un juego que cambia continuamente, cada 2 3 semanas va cambiando el juego y hay cosas que nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, vamos puliendo lo que viene a ser nuestro sistema. No es un libro que tengamos escrito, pero son unas directrices de cómo actuar en cada momento de la partida según A o B. Entonces nosotros eso lo tenemos súper estructurado, es algo que improntamos a los jugadores y esperamos de ellos que lo lleven a cabo durante la partida, porque a diferencia con el fútbol, nosotros no podemos intervenir en el partido. Una vez ya terminamos la fase de selección de campeón, los jugadores juegan por su cuenta. Entonces, los educamos, ¿no? En esa disciplina para que jueguen de la forma que a nosotros nos parece más adecuada. Claro, vosotros al fin y al cabo, al no intervenir directamente, se escenifica más la escena del entrenador, que normalmente pues, es el que da las herramientas, pero sobre todo el perfil que no es tan autoritario en el fútbol, que da las herramientas y que luego deja a los jugadores decidir, ¿no? O que les educa para que piensen de una forma. Claro, a ti ese no es que sea en función del contexto del equipo en el que estés, no, no, ese es tu día a día como entrenador. Sí, bueno, el tipo de liderazgo siempre es una discusión dentro de lo que son los entrenadores y para mí el tipo de liderazgo puede ser más autoritario, más dejar hacer o más democrático y yo creo que depende del momento del día, del momento de la temporada, del momento de todo. Entonces nosotros nos vamos adaptando y vamos aplicándolo y sí que es un martilleo constante para nosotros eh, impartir todas las ideas que nosotros tenemos y al final los jugadores juegan. Entonces, en el momento del partido sí es verdad que no podemos intervenir, pero es que llevamos horas y horas diarias de impartir un conocimiento, una forma de trabajar, que al final ellos pues lo tienen interiorizado. Y precisamente te quería hablar sobre la forma de trabajar porque esto va a sorprender mucho a la audiencia que no siga los deportes electrónicos. En League of Legends también se habla de cruifismo, y no es ninguna broma. Y tengo entendido, a través de otras entrevistas, que tú utilizaste ese término pues precisamente para lo que estamos hablando, para inculcar el cómo jugar a tus jugadores. ¿Podrías explicarnos en qué se basaba el crucismo para ti y para qué lo usaste? Es decir, yo uso este término que quiero que lo asociéis con este concepto y quiero que con este concepto apliquéis esto dentro de las partidas. Sí. Bueno, no voy a negar que surgió en forma de broma, de que algunos seguidores del Barça lo mencionaron como, bueno, es que el Barça tiene que ser crucista dentro del LOL también. Entonces nosotros nos adueñamos de la broma. Yo en realidad vi ciertas similitudes dentro de lo que también me gusta mucho el fútbol, de lo que es el cruifismo en el fútbol y de lo que podría ser o es a día de hoy en el League of Legends, ¿no? Para nosotros
hay un concepto a nivel mundial que se llama tempo, que yo lo asemejo mucho a la posesión. Al final, el tempo es, para el que no sabe mucho de League of Legends, es control del mapa, ¿no? Control, al final League of Legends se desarrollan acciones dentro de un mapa, entonces si tú controlas gran parte de un mapa, pues eres el primero en decidir qué acciones tomar y entonces tienes un rol más proactivo y el rival tiene un rol más reactivo. Para mí esto es muy similar a la posesión, porque el que tiene la posesión toma un rol proactivo dentro del juego y el que no la tiene, pues tiene que ser reactivo, ¿no? Entonces, para nosotros, una vez tú tienes la posesión, decides no dejar de tenerla hasta que llega un momento de ejecutar, ¿no? De shootar a puerta y de ejecutar tu posesión y dársela al rival y después hacer retake, ¿no? De retomar, de robar el balón para volver a tener la posesión. Entonces nosotros jugamos mucho alrededor del tempo y para nosotros es una palabra que se repite miles de veces a lo largo de un solo día. Entonces sí que trabajamos mucho alrededor de ello. Claro, el tempo que podría funcionar como futbolísticamente funciona lo que es el espacio, ¿no? La de comprender el espacio, saber dónde estar en el momento adecuado y a partir de ahí ya pues tener más libertad dentro de la toma de decisiones. Perfecto. Y después de esta temporada de primavera y de tener como los conceptos asimilados, una regularidad establecida, llegó el European Masters, que para aquel que no lo conozca es el torneo en el que se juntan los mejores equipos de todas las ligas regionales europeas. Repetimos, están las ligas regionales y luego la Liga de Franquicias, que es la máxima competición, la LEC, donde hemos mencionado que están G2 Sports y Fnatic, donde estuvo Mapache. Y en Europa os pasó como, desgraciadamente, como al primer equipo en los últimos años. Es decir, no tuvo demasiado éxito la cosa. ¿Podrías explicarnos qué sucedió en aquel escenario para que el equipo no rindiera? Sí, bueno, en general dentro del mundo de los esports y de League of Legends en concreto, una temporada es muy intensa. Nosotros trabajamos todos los días de la semana, excepto uno, y ese uno también se hacen cosas. Entonces, la gestión de esfuerzo, ¿no? En concreto son esfuerzos mentales, esfuerzo anímico, la motivación, todo componente psicológico es muy importante. Entonces, a lo largo de todos estos meses, nosotros empezamos a finales de noviembre, principios de diciembre. La gestión de energía fue bien hasta que llegó el European Master. En el European Master nuestra energía bajó. Problemas que antes eran fáciles de solucionar, con una charla se volvieron más complejos. Em, Problemas interindividuales entre jugadores fueron surgiendo, que fuimos un poco cerrando agujeros, pero al final, pues el equipo no se sintió como uno. No nos vamos a engañar, en el último partido o en los últimos partidos del europeo, el equipo no estaba tan unido como puede ser en la liga rular. Entonces, esto es algo de lo que nosotros aprendemos. Cada equipo es un mundo, cada jugador es un mundo, pero igualmente nosotros nos llevamos aprendizaje de cara al futuro de cómo gestionar el grupo. Claro, y dentro de ese cambio, de las energías y de cómo ya los jugadores pasaban a estar más en desacuerdo a nivel individual, dentro de ese contexto ya eran los cambios, ¿no? Antes hablabas de uno de los dos jugadores búlgaros, que se conoce como LeBron, fue sustituido por otro que se llama Hades, y el otro jugador que precisamente mencionabas, me ha ido muy bien que los digas al principio de la entrevista, era Lucky, el perfil de jugador que no tenía tanta importancia dentro de la comunicación. También lo sustituisteis por Efías, dos jugadores que los conocíais bien, enfrentaros en la Superliga contra ellos. Entonces, ¿cuáles han sido las diferencias trabajando con ellos y cuál ha sido su influencia dentro del estilo de juego del Barça? Sí. Bueno, en primer lugar, la razón por la que hicimos los cambios fueron dos. No estábamos obligados a hacer el cambio, fue una cosa de que surgió la oportunidad. La ventana de fichaje entre primavera y verano es muy pequeña porque hay muy pocos jugadores disponibles. Un poco se produjo esta casualidad de que estos dos jugadores quedaban disponibles, que eran dos jugadores que a mí me gustaban mucho,
para el estilo que nosotros queríamos traer. Entonces, pues por un lado, una de las razones es lo que hemos comentado antes, había que hacer algún cambio, la gestión de grupo no había funcionado bien al final, había diferencias individuales, iba a ser muy difícil que se pusieran de acuerdo de nuevo para verano. Entonces trajimos un poco de sangre nueva, por un lado. Por otro lado, de cara al estilo de juego, Hades es un jugador que juega mucho más para el equipo, que hace muchas más preguntas de quién necesita el equipo, es mucho menos egoísta en ese sentido. Entonces él quiere que el equipo esté a gusto, ¿no? Entonces esto fue uno de los factores. Y por otro lado, la sinergia entre jungla y support, entre los dos cambios que estábamos haciendo, era mala en primavera. La sinergia que teníamos entre LeBron y Lucky era mala. El equipo funcionaba bien por otras razones, pero este factor dentro de lo que es el juego para mí es fundamental. Y si no se estaba desarrollando tan bien, yo sabía que entre Efias y Hades sí que iba a funcionar mucho mejor. Entonces, un poco las dos razones, por un lado estratégica, por otro lado de personalidad. Claro. Y después de los cambios en verano, como es lógico, os costó arrancar, cogisteis muy buen ritmo de cara al tramo final de la fase regular, donde se llegaba incluso a especular sobre si el Barça podía entrar o no, pero callasteis todas las dudas, conseguís clasificaros como quintos, pero luego llegan los playoffs y perdéis con un ajustado 3-2 contra Bison Sports Club, que para quien no los conozca es el único club vasco que ha tenido League of Legends, más allá de Baskonia, el único bilbaíno, 100% bilbaíno. Y la serie, para aquel que no la pudo ver, fue como que el Barça tuvo en su mano 2 victorias de los mapas que perdió. Entonces, ¿cómo fue esa gestión de la derrota, sabiendo que vosotros habéis tenido mayor protagonismo en muchos tramos del enfrentamiento? Sí, bueno, nosotros veníamos con un momentum bastante bueno porque, como tú dices, habíamos sido más inconsistentes al principio, necesitábamos una adaptación a estos cambios, pero sí que es verdad que al final de lo que es la temporada regular nos sentíamos muy fuertes y nosotros llegamos a playoffs sintiéndonos muy fuertes, para nada subestimando al rival, pero nosotros no, estábamos muy seguros de nosotros mismos y la verdad que fue una sorpresa completa la derrota. Em, en las series contra Bison fue el mejor de 5 mapas, jugamos 5 mapas y los 2 primeros los perdimos. Como quien dice, yo lo que siento, ahora ya un poco en perspectiva, es que nosotros a los 2 primeros no nos presentamos, que empezamos dormidos, que nada de lo que habíamos automatizado estaba produciéndose a nivel comunicativo y a nivel del juego. Sí que es verdad que casi le damos la vuelta y casi ganamos esos 2 mapas, pero es que esos 2 mapas, como quien dice, estábamos muy fríos. Después ganamos los otros 2 de una manera más consistente, mucho más parecido a como nos estábamos sintiendo en entrenos, muy fuertes. Y en el quinto mapa, ellos propusieron un draft, un estilo de juego que tuvimos que adaptarnos y que caímos un poco en el fango de lo que ellos querían jugar. Entonces, eso un poco fue, yo creo, nuestro error más grande de no dejarles, o sea, de no decir, no, nosotros vamos a jugar lo que nosotros queramos y vosotros podéis seguir en el fango. Claro, para dar un poquito de contexto sobre la situación, Visos es un equipo muy conocido por no ser tan ortodoxo, ¿vale? O sea, no ser un equipo que juega lo habitual, que se sale un poco de la norma, ¿no? Y muy creativo, todo se ha dicho. Lo que pasa que por ese mismo motivo, pues a veces es difícil enfrentarse a este equipo. Y ya para finalizar, ¿cuál será el futuro del Barça eSports en 2023? ¿Seguirá funcionando en base a los jugadores insignia que hemos podido disfrutar este año, como lo son Dridi, Two Hours y Deadly? ¿O se buscarán cambios radicales como ha pasado en otras secciones? Los esports es un poco diferente al deporte, hay muchos más cambios, los cambios son más rápidos, por así decirlo. Mi filosofía de trabajo es cuanto más tiempo con los mismos jugadores mejor, pero ahora se abre un mercado de fichajes muy grande en invierno y es algo que no podemos dejar de mirar. Entonces, nos gustaría mantener a la mayoría de los jugadores. También depende de alguno de ellos quedarse o no. Yo creo que la mayoría están muy a gusto. Pero es inevitable que vamos a mirar el mercado, vamos a evaluar todas las posibilidades y quizá algún cambio caiga
o quizá nos quedemos con lo mismo. Pues con estas palabras sobre el futuro del Barça eSports en 2023, donde tenemos incerteza, como en toda la industria de los deportes electrónicos en general, nos despedimos. Mapache, muchas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos y te deseamos la mejor de las suertes para el año que viene. Muchas gracias a vosotros.